¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy quiero contarles sobre la Ashtabay. Seguramente hay videos que hablan sobre quién es, cómo es y sobre su origen. Pero yo quiero contarles sobre un relato que ocurrió aquí en mi pueblo. Sean bienvenidos a Ilahuilé, Historia, Cultura y Lengua Maya Yucateco. Para aquellos que nos ven desde otros lugares, yo vivo en el estado de Yucatán, México. Y en los pueblos de Yucatán, la leyenda de la Ashtabay es muy conocida. Antes de adentrarnos a la historia, quisiera platicarles brevemente sobre la Ashtabay, para contextualizar a aquellos que desconozcan la leyenda. La Ashtabay es un ser sobrenatural. Cuenta la gente que se ve como una mujer muy hermosa, con cabello largo y oscuro, vestida de blanco o con un hipil muy hermoso. Seduce a los hombres borrachos o perdidos para llevarlos a la muerte o la perdición. Se dice que la Ashtabay se esconde en la ceiba y que a veces tiene la apariencia de una serpiente. Don José y la Ashtabay. Don José era nuestro vecino. Vivía con su esposa. Sus hijos tenían ya sus propias familias, pero vivían en la misma calle. Eran también nuestros vecinos. Era la fiesta del pueblo, la corrida de toros, la jarana, juegos mecánicos, vendedores, el baile en la noche y, por supuesto, las cervezas estaban presentes. La fiesta del pueblo duraba como una semana o un poquito más, y en uno de esos días don José salió para disfrutar de la fiesta, pero esa vez salió solo. Don José era un señor al que le gustaba ir a las corridas, le gustaba la jarana y el baile, pero lo que más le gustaba eran las cervezas. Así que llegada la noche, se dirigió a su lugar favorito, donde vendían cervezas. Se puso cómodo y empezó a tomar una y otra, embriagándose junto con otros señores. Dieron las 11 de la noche, dieron las 12, pasaron la 1, las 2, las 3 de la madrugada y don José seguía embriagándose. Después de un largo rato se dispuso a ir a su casa. Como pudo se levantó y caminó. Faltaba como una cuadra para llegar a su casa, pero en la esquina divisó a una mujer y al acercarse más se da cuenta que es su esposa. Su esposa entonces con preocupación y enojo le empieza a decir: Estaba yendo a buscarte. ¿Qué horas son estas andando en la calle? Ya me amanece y tú no has llegado. ¿Dónde estabas? Vámonos a la casa. Don José entonces le contesta: Perdón, vieja, pero no me regañes. Sí, estaba de regreso a la casa. Me quedé en el centro a tomar unas cervecitas. Su esposa lo agarra de la mano y le dice: Pues vámonos a la casa, no te vayas a caer con lo borracho que estás. Don José, al ver que su esposa vino por él, le deja de prestar atención al camino. Sabe que llegará a casa sin problemas. Después de un buen rato, don José reacciona. Lleva mucho tiempo caminando y no han llegado a la casa. Alza la vista y se da cuenta que se encuentra caminando en el campo de béisbol del pueblo. Un campo que se encuentra alejado del centro y de las casas, y más al fondo solo hay monte. Entonces le pregunta a su esposa: ¿Dónde me llevas así? La mujer no responde, lo cual a don José le parece extraño. Trata de abrir bien los ojos y ver a su esposa, pero no es su esposa. Ve a una mujer con cabello muy oscuro y muy largo, vestida de blanco. Don José queda confundido y baja la cabeza. Parece ver que la mujer no toca el suelo. Dirige su mirada a su mano y se percata que la mano que lo sujeta solo cuenta con 3 dedos.
Un enorme miedo se apoderó de don José. Se erizó su cuerpo, temblaba y no sabía qué podía hacer. Para este punto hasta su borrachera se le había bajado. Lo estaban llevando a quién sabe dónde. Y lo único que pensó en ese momento fue rezar. Cerró sus ojos y empezó a rezar. Después de un rato, dejó de sentir esa mano que lo sujetaba. Abrió sus ojos y la mujer había desaparecido. Corrió hasta su casa, llegó agitado y le contó a su esposa lo que le había pasado. La esposa de don José también cuenta que ese día su esposo llegó a casa casi amaneciendo, agitado y sudado, contando que la Ashtabay lo estaba llevando. Bueno amigos, gracias por ver el video. Este fue un relato que me contaron y que ocurrió en mi pueblo. Así como tengo más relatos de mi pueblo y de otros lugares que seguramente se los voy a compartir. Espero les haya gustado y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos.